Mi hermano me traicionó por dinero y terminó perdiéndolo todo. Siempre pensé que mi hermano mayor iba a protegerme. Desde niño lo veía como alguien imposible de alcanzar. Él era el inteligente, el seguro, el favorito, y yo solo era el hermano menor que intentaba seguirle el ritmo. Se llama Adrián, y durante años lo admiré demasiado. Cuando éramos niños, él me defendía en la escuela. Si alguien me molestaba, Adrián aparecía inmediatamente. Recuerdo una vez que un chico me empujó durante el recreo. Yo terminé llorando y mi hermano casi se pelea con medio salón por defenderme. Por eso jamás imaginé lo que terminaría haciendo años después. Crecimos en una familia complicada. Mi papá trabajaba todo el tiempo y mi mamá estaba constantemente cansada. Las peleas por dinero eran normales, gritos, puertas cerrándose, silencios incómodos durante la cena. Pero incluso en medio de todo eso, Adrián y yo siempre estábamos juntos, o al menos eso creía. Él era 4 años mayor, así que cuando yo todavía estaba en secundaria, él ya trabajaba. Y honestamente parecía que le iba increíble. Buen carro, ropa cara, muchos amigos. Mientras tanto, yo apenas comenzaba la universidad, trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónicos y vivía preocupado por pagar cuentas, pero jamás le tuve envidia. Al contrario, me sentía orgulloso de él. Cada vez que alguien decía, tu hermano sí supo salir adelante, yo sonreía, porque sinceramente pensaba lo mismo. Todo empezó a cambiar el día que mi papá murió. Fue completamente inesperado. Un infarto, así de repente. Y honestamente, eso destruyó a la familia. Mi mamá quedó devastada. Yo también. Pero Adrián, él cambió muchísimo. Se volvió más frío, más agresivo, como si estuviera constantemente enojado con el mundo. Al principio pensé que era el duelo, pero después empezaron a pasar cosas raras. Mi papá tenía un pequeño negocio de repuestos automotrices, nada gigante, pero sí generaba dinero suficiente para mantener estable a mi mamá. Y antes de morir, había dicho varias veces que quería que Adrián y yo manejáramos el negocio juntos. Incluso lo escribió en documentos legales. Pero apenas terminó el funeral, Adrián empezó a actuar como si todo le perteneciera solo a él. Tomaba decisiones sin avisarme, vendía cosas, cambiaba empleados, y cada vez que yo preguntaba algo, respondía igual. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. Al principio intenté ignorarlo, porque honestamente no quería pelear. Mi mamá estaba demasiado mal emocionalmente, y pensé que discutir por dinero sería lo peor. Pero después descubrí algo que me dejó helado. Un día fui al negocio porque necesitaba unos documentos y escuché a Adrián hablando con un hombre en la oficina. Decía, mientras mi hermano siga distraído con la universidad, no va a notar nada. Sentí una sensación horrible en el estómago. Me quedé escuchando. Y entonces dijo algo todavía peor. Cuando venda el local, ya será demasiado tarde para reclamar. Mi cabeza literalmente se quedó en blanco, porque mi papá jamás habría querido vender el negocio. Era lo único que había construido durante décadas. Entré inmediatamente a la oficina. Adrián se quedó congelado cuando me vio. El otro hombre salió fingiendo una llamada, y yo pregunté directamente, ¿qué estás haciendo? Mi hermano suspiró, como si yo fuera un problema molesto. Después dijo, estoy intentando salvarnos, pero algo no me cuadraba, porque cada vez que preguntaba por cuentas, por ingresos, por documentos, él cambiaba de tema. Las siguientes semanas fueron cada vez peores. Empleados antiguos comenzaron a irse. Proveedores decían que había pagos atrasados.
Y mi mamá empezó a notar tensión entre nosotros. Una noche me preguntó, ¿todo está bien con Adrián? Y honestamente, no supe qué responder, porque todavía quería creer que todo tenía explicación, hasta que descubrí la verdad completa, y sinceramente, preferiría no haberla descubierto nunca. Todo pasó por accidente. Una madrugada Adrián me llamó desesperado. Estaba borracho. Me pidió que fuera a recogerlo porque había perdido las llaves del carro. Cuando llegué estaba destruido, ojos rojos, olor a alcohol, completamente fuera de sí. Durante el camino empezó a hablar incoherencias y de repente dijo algo que me dejó frío. Papá nunca debió dejarte nada. Me quedé callado. Después siguió hablando. Tú siempre fuiste el débil, el inútil. Yo fui quien cargó con todo. Y honestamente, nunca lo había escuchado hablarme así. Parecía otra persona. Cuando llegamos a su departamento, se bajó tambaleándose y dejó su celular en el asiento. Fui detrás para devolvérselo. Pero antes de entrarle, llegó una notificación. Normalmente jamás revisaría algo así. Pero el mensaje apareció completo en pantalla. Decía: ya firmaron los papeles falsos. Tu hermano no sospecha nada. Sentí literalmente un escalofrío. Abrí el chat y lo que encontré destruyó completamente la imagen que tenía de él. Llevaba meses falsificando firmas, moviendo dinero del negocio, ocultando cuentas, incluso había puesto propiedades a nombre de terceros. Y lo peor, planeaba dejar todas las deudas a mi nombre y al de mi mamá después de vender todo. Recuerdo quedarme sentado dentro del carro mirando la pantalla, sin reaccionar, porque mi cerebro no podía aceptar que mi propio hermano estuviera haciendo algo así. Había conversaciones donde literalmente se burlaba de mí. Decía cosas como: Mateo jamás entenderá nada, o mi mamá cree cualquier cosa que le diga, y una frase que jamás voy a olvidar: la familia sirve hasta que aparece dinero real. Sentí ganas de vomitar. Esa noche no dormí nada. Pasé horas leyendo documentos, capturas, transferencias, y cuanto más revisaba, peor era. Adrián estaba endeudado hasta el cuello. Apuestas, préstamos, fiestas, carros, toda esa vida perfecta era falsa. Y ahora estaba intentando destruirnos para salvarse. La peor parte fue descubrir que había utilizado dinero de mi mamá, dinero que mi papá había dejado específicamente para ella. Ahí algo cambió dentro de mí, porque ya no era solo traición, era crueldad. Durante días fingí no saber nada, y honestamente fue dificilísimo. Verlo actuar normal, escuchar sus mentiras, verlo abrazar a mi mamá mientras planeaba arruinarla. Pero entendí algo importante. Si lo enfrentaba inmediatamente, iba a destruir pruebas, así que decidí esperar y preparar todo. Contacté silenciosamente a un abogado. Le mostré las conversaciones, los documentos, las transferencias, y recuerdo perfectamente su reacción. Esto es muchísimo más grave de lo que crees. Ahí entendí que la situación era peor de lo que imaginaba. El abogado me ayudó a recopilar pruebas legales, estados de cuenta, firmas falsas, movimientos sospechosos, y mientras tanto, Adrián seguía actuando como el hijo perfecto. Incluso empezó a presionar a mi mamá para vender la casa familiar. Decía que era necesario para invertir, pero yo ya sabía la verdad. Solo quería dinero rápido. Un domingo organizó una comida familiar. Invitó tíos, primos, amigos cercanos, y durante la cena anunció algo que me dejó helado. Dijo que estaba listo para hacerse cargo oficialmente del negocio de mi papá. Todos comenzaron a felicitarlo. Mi mamá lloró emocionada. Y entonces Adrián levantó una copa y dijo:
Papá estaría orgulloso de mí. Creo que nunca había sentido tanta rabia en mi vida, porque estaba usando el nombre de mi papá mientras literalmente destruía todo lo que él había construido. Esa noche decidí que ya era suficiente. 2 semanas después ocurrió la reunión que cambió todo. Mi abogado organizó un encuentro oficial en la oficina del negocio. Adrián pensó que sería para firmar la venta del local. Llegó sonriendo, traje elegante, actitud confiada, como si ya hubiera ganado, pero apenas entró, vio algo raro. Estaban mi mamá, el contador, 2 abogados y varios empleados antiguos. Su expresión cambió inmediatamente. Preguntó qué estaba pasando y honestamente jamás olvidaré ese momento. Mi abogado puso sobre la mesa una carpeta enorme y comenzó a leer todo: las transferencias, las falsificaciones, las deudas, las cuentas ocultas. Cada palabra hacía que Adrián se pusiera más pálido. Mi mamá empezó a llorar apenas entendió lo que estaba escuchando, y cuando mostraron las conversaciones donde Adrián decía que planeaba dejarle deudas, literalmente se quebró. Adrián intentó negarlo todo. Dijo que era manipulación, que yo había editado mensajes, que estaban intentando destruirlo, pero entonces el contador habló y confirmó absolutamente todo. Recuerdo ver a mi hermano sentado completamente en silencio, por primera vez sin respuestas, sin arrogancia, sin control. Después vino el verdadero golpe. El abogado explicó que ya habían iniciado procesos legales y que si intentaba mover más dinero o vender propiedades, podría enfrentar cargos mucho más graves. Adrián explotó, comenzó a gritar, a insultarme, a decir que yo siempre le tuve envidia. Y entonces dijo algo que terminó destruyendo cualquier sentimiento que quedara. Papá siempre te quiso más. Toda la sala quedó en silencio, porque finalmente entendí el verdadero problema. No era solo dinero. Mi hermano llevaba años resentido, compitiendo contra fantasmas que solo existían en su cabeza, y dejó que ese resentimiento destruyera todo. Mi mamá lo miró llorando y preguntó algo que todavía recuerdo perfectamente. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Adrián no respondió. Simplemente salió del lugar, golpeando la puerta, y honestamente, esa fue la última vez que lo vi durante mucho tiempo. Los meses siguientes fueron horribles: demandas, investigaciones, problemas financieros. Descubrimos que las deudas eran muchísimo mayores de lo que pensábamos, pero al menos logramos salvar el negocio. Y la casa de mi mamá. Muchos empleados antiguos nos ayudaron porque respetaban muchísimo a mi papá. Y sinceramente, eso me hizo entender algo muy fuerte. Mi papá construyó relaciones reales, mientras Adrián solo construyó apariencias. Con el tiempo comenzaron a salir más cosas: personas diciendo que Adrián les debía dinero, amigos contando historias raras. Incluso descubrimos que llevaba años fingiendo éxito en redes sociales mientras todo se derrumbaba detrás: carros rentados, viajes pagados con préstamos, ropa comprada a crédito. Toda su vida era una actuación, y cuando finalmente explotó, muchísima gente desapareció de su lado inmediatamente. Los mismos amigos que siempre estaban en fiestas con él se esfumaron. Las personas que decían ser familia también, porque cuando el dinero desaparece, muchas máscaras caen. Un año después recibí un mensaje suyo. Solo decía: necesito hablar contigo. Honestamente no quería verlo, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar esa historia. Así que acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña y sinceramente casi no lo reconocí. Se veía agotado, más viejo, completamente diferente. Nos sentamos en silencio unos segundos
Y luego dijo, perdí todo. No supe qué responder. Después empezó a hablar. Dijo que las apuestas comenzaron años atrás, que intentó recuperar dinero, que cada deuda lo hundía más y que eventualmente sintió que ya no había salida. Pero hubo una frase que me impactó muchísimo. Siempre sentí que tenía que demostrar que era mejor que tú. Lo miré sorprendido, porque sinceramente jamás competí contra él. Yo lo admiraba, literalmente quería parecerme a él, y mientras yo pensaba eso, él llevaba años viéndome como rival. Ahí entendí algo muy triste. A veces las personas destruyen a quienes más las quieren, porque están peleando guerras internas que nadie más conoce. Adrián me pidió perdón, un perdón real, no como excusa, no para salvarse, simplemente porque finalmente entendía el daño que había causado. Y honestamente, eso me confundió muchísimo, porque parte de mí todavía estaba furiosa, pero otra parte recordaba al hermano que me defendía en la escuela, al chico que me enseñó a andar en bicicleta, al que me llevaba comida cuando estaba enfermo. Y sinceramente, eso dolía muchísimo más, porque entendí que no había perdido solo dinero, había perdido a mi hermano. Con el tiempo las cosas se estabilizaron. El negocio volvió a crecer lentamente. Mi mamá empezó a sonreír otra vez, y yo aprendí muchísimo durante todo ese desastre, especialmente algo. El karma no siempre llega como un castigo mágico. A veces llega cuando las personas finalmente se enfrentan a las consecuencias de convertirse en alguien que jamás imaginaron ser. Y creo que eso fue exactamente lo que le pasó a Adrián. No perdió solo dinero, perdió confianza, familia, respeto. A veces todavía hablamos, muy poco, nada volvió a ser igual, pero al menos dejó de mentir. Y honestamente, creo que ambos aprendimos algo horrible pero necesario. La sangre no garantiza lealtad, y el amor familiar puede romperse cuando el orgullo y el dinero se vuelven más importantes que las personas. La última conversación seria que tuve con él fue hace unos meses. Me preguntó si alguna vez iba a perdonarlo completamente, y después de pensar mucho, le respondí la verdad. No sé, porque algunas traiciones no desaparecen, solo aprendes a vivir con ellas, pero también entendí algo importante. Seguir odiándolo iba a destruirme a mí también, así que decidí seguir adelante, no por él, por mí. A veces pienso en cómo habría terminado todo si mi papá siguiera vivo, y honestamente, creo que le rompería el corazón ver en qué nos convertimos, pero también creo que estaría orgulloso de algo. A pesar de todo, logramos salvar lo único que realmente importaba, la dignidad, porque el dinero puede recuperarse, los negocios también, pero cuando pierdes completamente tu humanidad, eso sí es mucho más difícil de recuperar. Y sinceramente, creo que esa fue la verdadera venganza del karma.